Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar el día de hoy a revisar nuestra fisiología del sistema genitourinario. Lo primero que vamos a considerar el día de hoy es la distribución de líquidos corporales para posteriormente empezar a tomar en consideración cómo nuestro riñón va a participar sobre la regulación de estos líquidos corporales. Primero, vamos a recordar que el agua es esencial para la supervivencia y corresponde aproximadamente hasta un 60% del peso corporal en una persona adulta, o 65% en algunas bibliografías se ha determinado. Este porcentaje va cambiando de acuerdo con la edad de nuestro paciente. Por ejemplo, en recién nacidos se sabe que hasta 75% de su peso corporal está determinado por el agua. Y ya en personas de edad avanzada, solamente el 50% de su peso corporal va a ser determinada por este líquido. El contenido de agua que es aportado por diversos tejidos va variando dependiendo de las funciones que realizan los tejidos en los cuales nos estemos encontrando. Por ejemplo, los tejidos nerviosos tienen hasta un 90% de su peso de esas células constituido por agua, mientras que los tejidos adiposos que no requieren de tanto líquido solamente van a aportar un 10% de peso en agua para esas células. Ahora, sobre los compartimentos de agua en el cuerpo, sabemos que aproximadamente 2/3 del agua total de nuestro cuerpo se van a encontrar en el líquido intracelular, mientras que el tercio restante va a permanecer en el líquido extracelular, y este último de hecho posee varias subdivisiones. Por ejemplo, tenemos una división de líquido intersticial y líquido linfático que van a otorgar en conjunto hasta un 15% de nuestro peso corporal. Mientras que, por ejemplo, otro de los componentes del líquido extracelular, que es el plasma, nos da solamente hasta un 3% del peso corporal. Los denominados líquidos transcelulares, que incluyen el líquido gastrointestinal, la orina y el líquido cefalorraquídeo, van a ser complementarios para dar nuestro porcentaje total de distribución de líquido a nivel extracelular. Aparte, tenemos que recordar que van a tomarse en consideración dos barreras muy importantes para comprender los intercambios que tienen lugar entre los diferentes compartimentos, que van a ser nuestra membrana celular por una parte y la pared de los vasos capilares o vasos sanguíneos. Fíjense bien, en nuestra célula ya tenemos, por ejemplo, un acumulado de todas ellas de hasta un 40% de nuestro peso corporal. Es decir, si juntáramos todas nuestras células del organismo, hasta un 40% del peso corporal pues está determinado por el contenido de líquido dentro de ellas. Mientras que, por ejemplo, ya al generar un nuevo espacio por afuera de esta membrana celular que está aquí de color verde, vamos a encontrarnos en primer lugar con un sitio denominado intersticio, que es el espacio que rodea las células entre unas y otras. En este intersticio vamos a tener ciertos volúmenes de líquido que van a estar determinados por los tipos de solutos que se tengan aquí contenidos, y posteriormente podemos pasar a un nuevo compartimento tras atravesar esta serie de puntitos que son nuestros capilares, es el endotelio. Acá posteriormente vamos a encontrar al espacio intravascular. Ahí el plasma representa precisamente el líquido que tenemos tan importante, y juntando todo lo que es nuestro intersticio, plasma, líquidos transcelulares, etcétera, etcétera, vamos a tener que un total del 20% de nuestro peso corporal, ¿vale?, es determinado por el líquido extracelular. Ahora bien, se sabe que estas paredes capilares que mencioné al último van a separar nuestro plasma de líquidos intersticiales, y es libremente permeable esta pared al agua y a electrolitos, pero eso sí, no somos permeables libremente a las proteínas. Los iones y las moléculas de bajo peso molecular
están presentes en concentraciones similares en el líquido extracelular, por lo tanto, por estas características de transporte. Pero la concentración de proteínas es de 4 a 5 veces mayor en el plasma que en el líquido intersticial. Es decir, que por ejemplo, nuestras proteínas son más importantes para ser tomadas en consideración en el interior de los vasos sanguíneos, porque bueno, esas proteínas ahí están desempeñando un papel muy importante para el transporte de algunas sustancias y por lo tanto esas grandes cantidades de proteína también jalan agua, tienen una capacidad osmótica importante y ese líquido plasmático obviamente va a ser sustancial en comparación con lo que tenemos a nivel intersticial. Ahora, sobre los iones, sabemos que su determinación en los diferentes compartimentos es algo muy importante a nivel clínico, por ejemplo, y vamos a recordar parámetros básicos sobre sus mediciones. Se sabe que la concentración total de cationes en el plasma, es decir, de los iones de carga positiva, va a ser de hasta 150 milimoles por litro. El sodio, por ejemplo, va a participar con hasta aproximadamente 140 de esos 150 milimoles, mientras que el potasio solamente otorga 4 milimoles para esa concentración. Por otra parte, los aniones más abundantes en plasma son los cloruros, el bicarbonato, que tienen unas concentraciones en promedio de 100 milimoles por litro para el caso del cloro y 25 milimoles aproximadamente para el bicarbonato. Por lo que respecta al equilibrio electrolítico, consideramos el resto de los aniones en conjunto como constituyentes de una denominada diferencia aniónica, o en algunas bibliografías eso lo consideran como brecha aniónica o anion gap. Este tema es muy importante porque además de ser un determinante muy importante sobre cómo se manejan los iones en nuestro organismo, también nos puede ayudar a determinar si nuestro paciente tiene, por ejemplo, alteraciones ácido-base. Y fíjense bien, para determinar la diferencia aniónica tenemos la siguiente fórmula. Tenemos que sumar nuestra carga catiónica en nuestro organismo, que está determinada por la concentración en el plasma de nuestro sodio y del potasio. Sumando estos dos, después tendremos que hacer una diferencia con las concentraciones plasmáticas de cloro y de bicarbonato en conjunto. Esta diferencia aniónica obtenida también, aunque no está, digamos, de manera expresada al 100% en nuestras determinaciones, por ejemplo, de gasometrías o muestras venosas, se sabe que también determina concentraciones de fosfatos, sulfatos, de algunas proteínas que generalmente tienen precisamente carga negativa, porque precisamente eso nos determina que estas proteínas ya después en el glomérulo no puedan pasar porque tienen carga negativa. Los aniones orgánicos, por su parte, incluyen a moléculas como el lactato, el citrato, el piruvato, el acetoacetato, el 3-hidroxibutirato. Y por ejemplo, el juntar todos esos aniones van a generar una diferencia aniónica de hasta solo un 10 a 15 milimoles por litro de diferencia entre lo que tenemos precisamente aquí de cationes y de aniones. Eso, digamos, sería en parámetros normales. Sin embargo, esta brecha o diferencia aniónica puede modificarse en condiciones en que los aniones inorgánicos u orgánicos se empiecen a acumular. Por ejemplo, en la insuficiencia renal o en cetocidosis diabética. Y por este motivo es que tiene una gran relevancia clínica el encontrar ya sea valores elevados de esta brecha aniónica o valores disminuidos. Su interpretación y determinación pues tiene gran relevancia para saber, por ejemplo, alteraciones ácido-base, alteraciones del estado de nutrición, etcétera, etcétera. Por lo cual este tema debe ser recordado ampliamente en revisiones clínicas de nuestros pacientes. Ahora,
Vamos a tener en consideración lo que les mencionaba al inicio sobre cómo el riñón va a participar en la regulación del líquido corporal, en esta ocasión el líquido plasmático. Nuestro glomérulo en particular es uno de los más importantes para generar cambios sobre el contenido del líquido plasmático en nuestro organismo y por lo tanto vamos a comenzar a revisar un poco de principios de este funcionamiento glomerular. Se sabe que la tasa de filtración glomerular es la característica más importante que describe la función del riñón. Ahora también hay que conocer que el aclaramiento renal es el volumen de plasma dado en mililitros que nuestro riñón va a depurar de una sustancia en cada minuto. Entonces, por ejemplo, nuestra tasa de filtración glomerular en general la medimos en mililitros por minuto de filtración. Ahora, cuando hablamos de aclaramiento, estamos teniendo en consideración cómo algunas sustancias precisamente venían normalmente del plasma y terminan teniendo ciertos valores a nivel urinario derivado de su depuración. Ahora, como sabemos, podría determinarse nuestra tasa de filtración glomerular mediante la medición de aclaramientos de sustancias, como por ejemplo algunas de las sustancias más importantes o digamos más eficientes para determinar la tasa de filtración glomerular que se han conocido es la determinación de inulina, que tiene una particularidad esta sustancia. Este compuesto no se secreta ni se reabsorbe en los túbulos renales. Por lo tanto, así como llega del plasma, así va a tener su depuración al 100% si nuestro paciente obviamente tiene un buen funcionamiento glomerular y por lo tanto esta sustancia es excelente para determinar la tasa de filtración glomerular. Y en nuestros pacientes adultos tenemos los siguientes valores promedio de nuestra tasa de filtración glomerular. En hombres lo normal es tener 120 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular, mientras que en las mujeres llegamos hasta 100 mililitros por minuto. El aclaramiento renal de nuestra inulina de hecho es igual a esa tasa de filtración glomerular, por lo que les decía que si nosotros medimos eficientemente las concentraciones de inulina plasmática, ¿vale? Y posteriormente las concentraciones de esa inulina en la orina, podríamos determinar de manera muy eficaz el funcionamiento renal. Ahora, de hecho, con estos principios hay que considerar que si queremos determinar cómo se depura una sustancia en nuestro organismo, necesitamos dos variables, que es la concentración plasmática de la sustancia, es decir, lo que encontramos en plasma, y posteriormente la concentración en orina, la concentración urinaria de esa misma sustancia. Pero estas dos consideraciones tienen una variación importante. La concentración que encontramos en plasma solamente va a tener la característica de ser medida una sola vez. Es decir, mi paciente va al hospital, se toma la muestra de plasma y ahí le aparece la concentración, por ejemplo, de alguna sustancia en miligramos sobre decilitro. Con una sola toma de la muestra sanguínea va a bastar para hacer las determinaciones que vamos a ver más adelante del aclaramiento. Por otra parte, la orina es el segundo factor a considerar, pero la orina para determinar las concentraciones de alguna sustancia determinada debe de ser recogida en un total de 24 horas. Le pedimos a nuestro paciente que en algún recipiente especial, lo más limpio posible, vaya acumulando ese volumen de orina generado durante 24 horas. ¿Por qué debe de ser así? Porque en 24 horas específicamente nosotros sabemos que todos los cambios hormonales que se dan por nuestros ciclos circadianos, toda la variación que tiene nuestra capacidad de ingesta alimenticia, etcétera, etcétera, pues ya son los determinantes globales de cómo una sustancia que fue transportada en plasma durante un día determinado y generó un promedio en la muestra de sangre que tenemos, debe de tener un recíproco en la orina, ¿vale? Pero medido de manera eficiente
por un periodo de 24 horas. Si queremos saber de manera eficiente entonces el funcionamiento renal de mi paciente, siempre las mediciones de orina son en 24 horas. Ahora, para el cálculo del aclaramiento, entonces pues ya tenemos algunas sustancias generalmente bien determinadas para saber si son eficientes para nuestra determinación de la tasa de filtración glomerular. Como les mencionaba anteriormente, la inulina era importante para esto, pero esta inulina tiene una característica: no se puede medir adecuadamente en plasma como digamos un constituyente digamos común de nuestro organismo, porque nosotros no producimos esa inulina, ¿vale? Generalmente casi no la ingerimos, es un polímero de fructosas al parecer. Esta sustancia lo que hacemos para medirla es de hecho primero administrarla por vía intravenosa cada vez que deseamos valorar la tasa de filtración glomerular, lo cual pues no resulta práctico. Un paciente pues va a tener una cierta incomodidad en recibir pues una administración enteral o parenteral de esta sustancia, y por lo tanto pues van a haber ciertas complejidades para el uso de determinaciones de inulina. En la práctica clínica entonces, ¿qué podemos hacer? Algo de lo más común que encontramos es de hecho la determinación del aclaramiento de creatinina. La creatinina deriva de la fosfocreatina de nuestro músculo esquelético, es decir, esta sustancia sí es parte constitutiva de nuestro organismo, o sea, es una parte funcional y básica de todo nuestro cuerpo. Ahora bien, su aclaramiento, ¿qué características tiene? De hecho, es muy similar la cantidad de creatinina que se tiene en plasma y su depuración y las características de aclaramiento que normalmente se tendrían con inulina. Quizá no sea tan extremadamente eficiente como esta sustancia, pero es lo que más se parece. Y aunque se reabsorba un poquito de creatinina en los túbulos renales, esta reabsorción no tiene mayor complejidad para que se modifique nuestra depuración de esta sustancia, porque esta, digamos, reabsorción se ve compensada posteriormente por una secreción tubular que es equivalente a lo mismo que se reabsorbió. Entonces, para esa sustancia no hay ningún problema. Es una de las más eficientes en sus determinaciones actuales para generar cálculos de la tasa de filtración glomerular. Ahora, entonces, si hablamos de cálculo de aclaramiento de creatinina, esto nos va a ayudar para el cálculo de la tasa de filtración glomerular de nuestros pacientes. Para calcular el aclaramiento de creatinina, se van a requerir, como les decía, de diversas muestras. Primero, la muestra de sangre. Posteriormente, la muestra de orina, que debe de ser recogida durante 24 horas. Lo primero que hay que hacer es determinar las concentraciones de creatinina, por una parte en el suero como se encuentran, y por otro vamos a hacer algunos cálculos específicos para ver la concentración de esta creatinina en la orina. La tasa de excreción urinaria, que va a ser un parámetro muy importante aquí, se va a calcular dividiendo el volumen de orina entre el tiempo de recogida de esa orina, ¿vale? Tasa de excreción urinaria, que en este momento va a ser una parte fundamental para determinar concentraciones. Vamos a ver adelante. Porque si nuestro paciente tiene una orina total de 24 horas de solamente 500 mililitros, ¿vale? En cambio, por ejemplo, para otro paciente determinamos que su volumen de recogida de orina en 24 horas fue de 2 litros, pues eso hace que a final de cuentas, en un mayor o menor volumen, pues las concentraciones de alguna sustancia pues se vean muy cambiadas. Por ejemplo, o una orina está bastante concentrada porque tiene muchos solutos, tiene mucha creatinina, por ejemplo, y otra orina pues está más diluida, tiene menor cantidad de solutos ahí disponibles, y eso va a ser fundamental para los cálculos de aclaramiento de creatinina. Vamos a encontrar la siguiente fórmula. En primer lugar, este aclaramiento de creatinina se va a determinar por lo siguiente. Aquí encontramos a las concentraciones urinarias de creatinina, es lo que significa este parámetro.
Posteriormente, esta concentración de creatinina urinaria debe de ser multiplicada por lo siguiente, por un volumen o tasa de excreción urinaria, ¿vale? Que aquí en esta ocasión, ¿vale? Lo representamos por una V mayúscula, ¿vale? Era lo que les explicaba en la diapositiva anterior, tasa de excreción urinaria, que este parámetro a su vez va a ser dividido por el siguiente factor, que es la concentración plasmática de creatinina. Fíjense bien. Ahora, la tasa de excreción urinaria o esta V que tenemos por aquí tiene una cierta fórmula a su vez para ser determinada. Esta fórmula se obtiene mediante cálculos por mililitro por minuto y la tasa de formación de orina se va a calcular dividiendo el volumen de orina generado en 24 horas por nuestro paciente, dividiendo nuestro total de ese volumen entre el total de minutos que tenemos en 24 horas. Es decir, por ejemplo, si lo que queremos tener es precisamente mililitros por minuto, es que hay que sacar los minutos totales de un periodo de 24 horas. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar 24 por 60. Y así, por ejemplo, si un paciente, digamos de manera hipotética, orinó un total de 1440 mililitros, ¿vale? En todo un día, o sea, en 24 horas produjo esto. Estos 1440 mililitros, ¿vale? Lo vamos a dividir precisamente entre nuestro volumen nuestro tiempo de recogida de orina, que son las 24 horas, es decir, 1440 minutos, ¿vale? Y entonces así, ahora yo obtengo lo que es mi tasa de excreción urinaria, que es de 1 mililitro por minuto. O sea, produjo 1 mililitro de orina por minuto en todo ese día, por así decirlo, ¿vale? Haciendo este cálculo. Pero bien, ahorita vamos a ver cómo nos va a servir esta fórmula. Bueno, para determinar de manera completa el aclaramiento de creatinina, vamos a considerar que la concentración sérica de creatinina va a estar en alrededor de unos 20 a 80 milimoles por litro, o en general en la mayoría de nuestros laboratorios nos otorgan valores en miligramos sobre decilitro, que van a encontrarse en nuestros valores normales de 0.28 hasta 0.98 miligramos sobre decilitro como valor de referencia. Se sabe que el aumento de la concentración sérica de creatinina va a reflejar la disminución de la tasa de filtración glomerular. Y entonces se sabe que, por ejemplo, la concentración de creatinina en suero se va a duplicar aproximadamente con una relación, para saber que con esa duplicación del valor normal, por ejemplo, ya tiene 2 de creatinina nuestro paciente, puede representar de manera práctica o digamos rápida que mi paciente puede ya hasta tener una disminución del 50% de su funcionamiento renal, es decir, de su tasa de filtración glomerular. Aquí ahora vamos a considerar lo siguiente. En el nivel urinario también debemos de generar ciertas mediciones y determinaciones de parámetros normales. En adultos menores de 50 años, se sabe que la excreción de creatinina en todo un día debería de ser de aproximadamente 20 a 25 miligramos por kilogramo de peso. Es decir, que pueden encontrar de 177 a 221 micromoles por kilogramo de peso corporal en hombres, o de 15 a 20 miligramos por kilogramo, ¿vale? O 133 a 177 micromoles por kilogramo de peso corporal en las mujeres. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Si tuvieron a un paciente masculino de 70 kilos, ¿vale? Él debería de producir de manera normal solamente 20 miligramos por kilogramo, ¿vale? En su creatinina. O sea, la recogida de orina en esas 24 horas debería de encontrar el siguiente valor. Multiplicamos
70 por 20 y eso nos va a dar un total de 1400 miligramos de producción de creatinina en esas 24 horas, ¿vale? Ahora bien, eso es igual a un aproximado de 1.4 gramos, lo cual termina siendo precisamente normal en estas tablas, por ejemplo, que determinan las principales sustancias orgánicas en nuestra orina. Aquí se pueden ver los valores de creatinina normales. Por ejemplo, van de 0.6 a 1.8 gramos por día en los pacientes adultos, hombres o mujeres. Y entonces el pacientito que les acabo de poner anteriormente de 70 kilos, pues está completamente normal de producción de creatinina por día porque generó 1400 miligramos por día de esa creatinina. Y esos 1400 o 1.4 gramos están dentro del rango normal. Por eso es importante tener en consideración esos parámetros. Ahora vamos a tomar en consideración un caso clínico de manera general, y aunque digamos ahorita de manera rápida les voy a poner unos valores aproximados del resultado final, lo que quiero es que entiendan el proceso de determinación de esta tasa de filtración glomerular en esta pacientita. Primero, tenemos a una mujer de 43 años de edad y que tiene 65 kilogramos de peso, ¿vale? Y esta paciente va a ser evaluada por una posible enfermedad renal. Por lo tanto, empezamos a tener los siguientes elementos. La concentración de creatinina plasmática que encontramos en ella fue de 1.2 miligramos sobre decilitro, mientras que el volumen de la muestra urinaria de 24 horas va a ser de 1080 mililitros. O sea, en todo un día esta pacientita solamente produjo este volumen de orina. Ahora, la concentración de la creatinina en orina es de 0.8 gramos. Es decir, 800 miligramos en todo un día fue lo único que produjo mi pacientita de creatinina. Ahora, nuestra pregunta es determinar cuál es su aclaramiento de creatinina en mililitros por minuto, es decir, cuál es su tasa de filtración glomerular y si ella se encuentra dentro de parámetros normales o si ya tiene alguna alteración renal importante. Bueno, pues vamos a comenzar a hacer los cálculos. En primer lugar, vamos a considerar lo siguiente. Nuestra pacientita dice que produjo un total de 1080 mililitros de orina en un total de 24 horas. Es decir, ¿cuánto debe de ser en minutos? 1440 minutos. Esta división que estoy poniendo aquí, ¿para qué nos sirve? Para calcular la tasa de excreción urinaria, ¿vale? O dicho de otra manera, la V que teníamos en la fórmula. Ahora bien, esto ya nos va a dar cierto valor. 1080 mililitros entre 1440 minutos que tenemos en un día nos da como valor aproximadamente, creo que 0.75, ¿vale? Obviamente mililitros, ¿vale? Por minuto. Ahora, ¿qué es lo siguiente que debemos de calcular? Si recordamos nuestra fórmula, ¿vale? Vamos a ver que el aclaramiento de creatinina es igual a la concentración de creatinina urinaria, ¿vale? Aquí le pongo entre paréntesis, ¿vale? Creatinina urinaria, y esto lo multiplicamos por la V, ¿vale? Que es esta tasa de excreción urinaria, y lo dividimos entre la concentración plasmática, ¿vale? Aquí pongo una P de plasma y concentración de creatinina. Entonces, vamos a ver, ya calculamos esta, la V. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a determinar la concentración urinaria de creatinina, ¿vale? Que es a veces el parámetro más complejo, porque este valor ya lo tenemos, concentración de creatinina plasmática. En esta pacientita nos dijeron que tiene 1.2 miligramos sobre decilitro de creatinina en plasma. Entonces ese valor lo dejamos un poquito de lado. Bien, la concentración de creatinina en orina vamos a determinarla de la siguiente manera.
Se dice que esta pacientita va a producir, o bueno, tuvo un total de 0.8 gramos de producción de creatinina en ese día, es decir, 800 miligramos, ¿vale? Se produjeron de creatinina en todo un día. Pero ahora aquí hay un detalle. Esta concentración de creatinina no está expresada en valores que nos sirvan para hacer eficientemente nuestra fórmula. Deberemos de hacer que esto se convierta en parámetros de concentración, ¿vale? La concentración de creatinina ahora sí en la orina nos va a servir para calcular la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjense bien, se tiene que convertir todo en miligramos sobre decilitro. Lo primero entonces es considerar cuánta orina produjo mi paciente en todo este día. Vamos a hacer la siguiente relación. Tenemos 800 miligramos de creatinina en un total de ¿cuánta orina? 1080 mililitros, que fue lo que orinó la paciente. No es un valor sacado de algún parámetro, sino es lo que obtuvo la pacientita. Ahora bien, lo que queremos sacar es en un decilitro, ¿vale? Como lo dice aquí, ¿cuánto tenemos de concentración de creatinina? Entonces, hay que hacer la siguiente relación, o digamos, para facilitarnos las cosas, hay que ver cuántos mililitros hay en un decilitro. Pues eso es bastante simple. Nuestro decilitro tiene un total de 100 mililitros. Acuérdense que un decilitro es la décima parte de un litro. Entonces, vean. Ahora, fíjense, esto ya queda como una regla de 3, ¿vale? Que conocíamos anteriormente en matemáticas. Vamos a hacer la siguiente multiplicación. 100 por 800 miligramos y lo que obtengamos lo dividimos entre 1080, ¿vale? El resultado de nuestra regla de 3 vamos a determinarlo de la siguiente manera. 100 mililitros por 800 miligramos entre 1080 nos da aproximadamente un valor de 74. Entonces, ahora bien, ya nuestro valor puede ser expresado como miligramos sobre decilitro, porque ya sabemos que 100 mililitros son un decilitro. Solamente esta pacientita obtuvo un valor de concentración urinaria de creatinina de 74 miligramos sobre decilitro. Entonces, ahora sí ya tenemos los parámetros completos para hacer nuestro cálculo del aclaramiento de creatinina. ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner 74 miligramos sobre decilitro, que voy a multiplicar por la V. ¿Se acuerdan de la V? Es la tasa de excreción urinaria. Hace ratito veíamos que nuestra pacientita obtuvo un total de 0.75 mililitros por minuto, ¿vale? Entonces le pongo aquí el 0.75. Este 0.75, ¿entre qué lo voy a dividir? Mi concentración de creatinina plasmática. ¿Cuánto tuvo de creatinina plasmática esta paciente? 1.2 miligramos sobre decilitro. Entonces, hacemos lo siguiente. Primero hacemos o despejamos la división. 0.75 entre 1.2. Y entonces vamos a obtener lo siguiente. 74 por, esto creo que nos da un valor de 0.625. Y al hacer entonces ya nuestra fórmula completa, vamos a obtener que esta pacientita tiene un total de tasa de filtración glomerular, o digamos aclaramiento de creatinina, de aproximadamente, ¿vale? Ahí hay unos decimales que ya no pongo, pero nuestra paciente tiene 46 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular. Es decir, esta pacientita de hecho tiene un valor bastante bajo de tasa de filtración glomerular. Puede tener ya en desarrollo una disfunción renal muy importante. Ahora bien, claro, en ocasiones hay ciertos detalles sobre estos cálculos. Puede ser que si le encargamos a nuestro paciente que él se encargue de su recogida de orina de 24 horas, de repente pues tenga algunos problemas sobre su recolección, no tenga el cuidado de llevar
el volumen completo al recipiente, en ocasiones se va al baño en vez de recoger eso en el recipiente, y puede ser que por eso en ocasiones tengamos estos valores, por lo cual es muy importante que ustedes recalquen a sus pacientes el cómo deben de recoger eficientemente esa orina para que los valores no se alteren. Ahora bien, vamos a hablar de otra posibilidad de aclaramiento, que es el aclaramiento de urea. Esta es otra prueba empleada para valorar la función renal, ¿vale? Y pues determina concentraciones de urea en suero, pero esta concentración va a tener ciertos problemas, o esta determinación. Nuestra urea es un producto final del catabolismo proteico, y su concentración entonces depende mucho de factores como por ejemplo la ingesta dietética. Por ejemplo, si consume mucha carne nuestro paciente, pues tiene un ingreso de nitrógeno, una producción de urea bastante grande. Y por lo tanto, esta urea pues varía tanto o genera tantas modificaciones orgánicas ante situaciones tan comunes en la vida diaria, que pues realmente no es muy eficiente para determinar funcionamiento renal en comparación como lo fue precisamente la creatinina. Aquí hay una pequeña relación en cómo, eso sí, si queremos de manera rápida ver cómo está el funcionamiento renal de nuestros pacientitos, se sabe que hay una relación, digamos, indirectamente proporcional, sobre que al aumentar los valores de referencia de nuestra creatinina o de la urea en plasma, eso representa de manera recíproca un grado de disminución de la función renal, también en aumento. Entre más aumenta la creatinina y más aumenta la urea, es menor el grado de funcionamiento renal. Ahora bien, vamos a pasar a una nueva determinación que es muy importante para el funcionamiento renal, y es partir desde que entendamos cómo es que le llega esa sangre y con qué características llega la sangre hacia nuestros glomérulos. Lo primero que debemos de revisar entonces es el flujo sanguíneo renal. Bueno, ya habíamos dicho, nuestra tasa de filtrado glomerular promedio va en un total de 120 mililitros por minuto, es decir, se filtran hasta 180 litros de líquido por día. Es una cantidad de volumen de agua bastante grande. Pues lo primero que determina precisamente el cómo llegan tantísimos volúmenes a este sitio es la determinación del flujo sanguíneo renal, que representa la cantidad de sangre que atraviesa los dos riñones en un minuto de tiempo. El volumen de sangre que fluye a través del sistema vascular renal por unidad de tiempo, pues es lo que representa precisamente este factor. En un adulto normal, este valor se tiene como, digamos, parámetro de referencia un total de 1000 a 1200 mililitros por minuto de sangre que le llega a los dos riñones, o sea, un 20% del gasto cardíaco. Si normalmente pues nuestro gasto cardíaco anda en unos 5 litros por día, ¿vale? Digo 5 litros por minuto. Nosotros por minuto al riñón le damos el 20%, pues le tocan 1000 a 1200 mililitros de sangre por minuto a esos dos riñones. O sea, es una cantidad de sangre muy importante en comparación con otros tejidos, lo que está llegando por aquí. Ahora bien, el flujo sanguíneo renal por cada 100 gramos de tejido es un valor que hay que recordar de manera muy eficiente, porque bueno, eso nos sirve para tomar en referencia para comparar otros tejidos. Porque por ejemplo, en este sitio es extraordinariamente grande precisamente nuestro flujo sanguíneo renal en comparación con otros lugares. Por estos 100 gramos de tejido nos llegan hasta 400 mililitros por minuto de sangre, ¿vale? Porque pues realmente sus riñones no pesan mucho, no tienen mucho tejido, o sea, con 100 gramos de tejido ya nos está llegando bastante cantidad de sangre. Y por ejemplo, si comparamos al corazón, en este sitio, por cada 100 gramos de tejido de corazón, solamente le estarían llegando un aproximado de 80 mililitros por minuto. Con ese volumen,
de sangre que le llega, el corazón es feliz, no tiene mayor problema para su funcionamiento. Pero entonces fíjense, al riñón le está llegando como que digamos mucha sangre. Y esto revela que entonces fluye más sangre hacia el riñón que la que se requiere realmente para cubrir sus demandas de oxígeno, porque si vemos de manera bioquímica, nuestro riñón realmente no tiene un gasto metabólico, un gasto energético, de hecho, mucho mayor que el corazón, ¿vale? Sino que simplemente aquí se está demostrando que el riñón recibe tanta sangre, pero no porque esa sangre la vaya a utilizar para que tenga oxígeno, nutrientes y produzca energía. No, sino que aquí está desempeñando una función extra, que es precisamente su filtración de sustancias, los procesos de reabsorción, secreción, excreción, etcétera, etcétera. Y por eso es que aquí nos está llegando muchísimo más sangre que en cualquier otro sitio. Ahora bien, el consumo de oxígeno como tal, entonces, en este tejido renal, es algo importante para determinar. Realmente tenemos un valor nada más considerable. Está en aproximadamente 5 mililitros de consumo de oxígeno por minuto en este tejido. Y es tan solo el segundo lugar más alto de precisamente de consumo de oxígeno en el cuerpo. Precisamente el que le gana en consumo de oxígeno porque está en constante metabolismo aeróbico es el corazón, que gasta hasta 8 mililitros de oxígeno por minuto. El consumo renal de oxígeno entonces va a depender de la velocidad de reabsorción de sustancias, en particular del sodio, es uno de los determinantes más importantes para determinar este consumo total de oxígeno. Y entonces es interesante saber que pues este sitio que no gasta tanto oxígeno, por así decirlo, en comparación con el corazón, aún así está recibiendo volúmenes de sangre mucho mayores que el mismo corazón, porque pues su función no es netamente energética, sino su función es a partir de un parámetro físico que son filtraciones, reabsorciones, secreciones, excreciones. Ahora bien, puesto que el flujo sanguíneo renal supera por mucho el que corresponde a su demanda de oxígeno del órgano, la diferencia arteriovenosa de oxígeno en los riñones es de solo 1.5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo, que es de hecho mucho más baja que la que existe en el corazón, que ahí va de hasta unos 10 mililitros de oxígeno, ¿vale? Por cada 100 mililitros de sangre que está llegando. O en el promedio sistémico que tenemos de unos 4 a 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros. Fíjense bien qué es lo que representa esto. Ustedes imagínense que aquí hay un vaso sanguíneo, digamos una arteriola, después se divide en sus capilares, ¿vale? Esto para surtir algún tejido. Imagínense que aquí estamos llegando al riñón. Vamos a surtirle de sangre, de nutrientes, ahora sí, puro nutriente, nada de filtración, nada de estas funciones que nosotros vamos a estar revisando más adelante. El riñón ya trajo oxígeno de aquí, de una arteriola, y posteriormente va a pasar esto hacia los capilares y se le va a dar sangre al tejido. Ahora bien, se sabe que después de pasar los tejidos, nos debe de quedar una cierta concentración o diferencia de oxígeno en comparación con lo que llegó y en comparación con lo que termina quedando ahora a nivel venoso, ¿vale? Por ejemplo, aquí en la vénula estamos comparando cuánto nos está quedando de oxígeno. Fíjense bien, se dice que por ejemplo en tejidos más o menos normales en nuestro cuerpo, después de surtirles de sangre, por ejemplo, no sé, la piel, un hígado o cualquier otro tejido, después de surtirles de oxígeno, le restamos 4 o 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre que le están llegando aquí. O sea, aquí ya traigo menos 4 o menos 5, ¿vale? Mililitros de oxígeno que anteriormente me habían llegado. En cambio, en el riñón, mi diferencia de oxígeno que tengo a este nivel sanguíneo, después de pasar capilares, por ejemplo, a nivel glomerular o en este sitio, pues realmente es muy poquita, o sea, no necesitamos mucho oxígeno. Con solo 1.5 mililitros, este riñón fue surtido de sangre
¿vale? Digo, de oxígeno en específico, para surtirse para sus parámetros oxidativos, energéticos, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí, esta diferencia entre el flujo sanguíneo renal y la demanda de oxígeno, pues es una situación bastante interesante porque pues entonces seguimos evidenciando que el riñón lo que principalmente hace es solamente dejar pasar volúmenes de líquido muy importante, ¿vale? Con sangre y con oxígeno y con todo lo que se contiene, más en cambio, pues estos volúmenes pues no se ocupa todo lo que se tiene en esa sangre, sino que de ahí solamente nos interesa filtrar esa sangre, depurarla, secretarle sustancias, reabsorber, etcétera, etcétera. Ahora, por otra parte, el 90% del flujo sanguíneo renal está destinado a la corteza renal. Eso es muy importante. Y el 10% restante solamente va a perfundir a la médula. Debido a esta situación, nuestros vasos o nuestras porciones de tejido en la parte central del riñón tienen mayor susceptibilidad a la hipoxia, ¿vale? Es decir, si nuestro paciente tiene alguna alteración del flujo sanguíneo renal, no sé, alguna esclerosis de la arteria renal, ¿vale? Pues uno de los primeros sitios que se van a empezar a morir o a tener afectaciones ísticas van a ser precisamente las porciones medulares, es decir, el centro de nuestro tejido renal. Porque pues bueno, ahí pues tienen un montón de vasos sanguíneos, que son los vasos rectos, que manejan grandes osmolaridades, grandes volúmenes de sustancias, solutos, etcétera, etcétera. Y eso dificulta que este sitio tenga una buena irrigación o perfusión. Por lo tanto, va a ser uno de los primeros lugares que se afectan por la hipoxia. Ahora, sabemos que la sangre no se va a filtrar al 100% a través del riñón. O sea, en nuestro glomérulo pues no dejamos pasar todo el contenido sanguíneo. Por ejemplo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Lo que en ocasiones pues nos interesa más de manera eficiente es el flujo plasmático renal, que básicamente es un mismo concepto que en nuestro flujo sanguíneo renal, pero solo se refiere al volumen de plasma, es decir, lo que es prácticamente el puro líquido, el puro volumen de agua y otros líquidos que aquí se contienen. Es entonces la cantidad de plasma sanguíneo que atraviesa los dos riñones en un minuto. Y este valor está aproximadamente entre unos 650 a 750 mililitros por minuto en un adulto normal. Es decir, nuestro flujo sanguíneo renal pues obviamente era mucho mayor, estaba en un litro o 1.2 litros por minuto, porque pues ahí se consideraba que pues nuestros glóbulos rojos y todos otros tipos de componentes ahí en la sangre pues eran considerados como otro tipo de volumen. Aquí el puro plasma solamente nos otorga 650 a 750 mililitros por minuto. Ahora bien, del 20% del gasto cardíaco desplazado al riñón, solo el plasma es objeto entonces de filtración glomerular, de tal manera que se puede calcular el flujo plasmático renal con las siguientes relaciones. El flujo plasmático renal es igual al flujo sanguíneo renal por 1 menos el hematocrito, ¿vale? Este hematocrito es obtenido precisamente cuando le hacemos un hemograma a nuestros pacientitos. Si anda alrededor del 33% o algo así, hacemos precisamente esa determinación, 1 menos 0.33, y eso lo multiplicamos precisamente por el flujo sanguíneo renal. Es como si multiplicáramos 1 por 0.6, que es lo que obtendríamos por ahí. Y entonces, pues, ¿qué nos da? 600 mililitros por minuto aproximadamente, ¿vale? O un poquito más, de acuerdo a la bibliografía que estemos revisando. Por lo tanto, ahora fíjense bien, se podría calcular incluso la fracción de filtración, que más o menos va a ser el representante de ¿qué? De mi tasa de filtración glomerular. Porque esto se refiere a que de todo ese flujo plasmático renal, ¿cuánto se termina filtrando por minuto? Fíjense bien, esta fracción de filtración es un porcentaje entonces de flujo plasmático renal que se filtra hacia el espacio de Bowman, es decir, que atravesó el glomérulo,
y posee la siguiente fórmula. Podemos determinar que la fracción de filtración es igual a la tasa de filtración glomerular dividida entre el flujo plasmático renal. Si tenemos, digamos, en promedio, para que nos salga con números cerrados nuestro valor, una filtración glomerular de 125 mililitros por minuto y un flujo plasmático renal de 600 mililitros por minuto, eso nos da un valor de 0.2. Eso es igual entonces a que solamente el 20% del flujo plasmático renal termina siendo filtrado a través del glomérulo. Es decir, todavía de ese volumen de líquido que nos está llegando con grandísimas cantidades desde nuestra arteria renal, ¿vale? No se va a filtrar todo, solamente el 20% de ese flujo plasmático renal es lo que vamos a obtener. De hecho, por esta misma fórmula, pues se pueden empezar a obtener ciertas, digamos, mediciones sencillas o cálculos para saber nuestra tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, pues si ya nos dieron un flujo plasmático renal, pero no tenemos la tasa de filtración glomerular, pues si sabemos que siempre el 20% de este flujo plasmático renal es igual a mi tasa de filtración glomerular, pues entonces yo le saco el 20% a 600, ¿vale? Hago la siguiente relación, por ejemplo, 600 es igual a mi 100%, pongo un 1. Yo lo que quiero sacar es el 20%, pongo 0.2. Multiplico 0.2 por 600 entre 1, es igual a la regla de 3 que anteriormente veíamos para el aclaramiento renal. ¿Y cuánto nos da de resultado? 125 mililitros por minuto. Entonces ya ven, todo esto es bastante práctico, bastante sencillo, ¿vale? Para determinar funciones muy importantes a nivel renal. Ahora bien, entonces con este diagrama vamos a ver, nos está llegando cierto flujo plasmático renal desde nuestras arteriolas, ¿vale? Aferentes en este caso. Ahora bien, hay una fracción de filtración determinada precisamente por la relación entre nuestro volumen de filtración glomerular y el flujo plasmático renal. Esto va a ser solamente el 20% se va a terminar filtrando de todo lo que venía aquí a nivel renal. Este volumen de filtración glomerular después tiene que atravesar los túbulos renales, obtiene procesos de reabsorción, ¿vale? Después procesos de secreción, de regreso, etcétera, etcétera, para que a final de cuentas tengamos una excreción final, ¿vale? Esto obviamente pues es el sistema sanguíneo renal, el cual es muy interesante. Parten desde que una arteriola aferente otorga sangre para esto, que es la filtración glomerular, pero posteriormente, tras pasar esta filtración glomerular, lo que se sigue aquí no es una vénula, como normalmente pasaría después de viajar por capilares en algún otro tejido de nuestro cuerpo, sino que se forma una nueva arteriola, porque sigue conteniéndose un volumen importante de digamos, compuestos orgánicos. Esta arteriola eferente, que tiene buena cantidad de oxígeno todavía, pues se sigue a continuación, ¿vale? Va a surtir de sangre poco a poco, ahora sí, con oxígeno y todo lo que ustedes quieran, a los túbulos renales. Después forma a los vasos rectos y todo este sistema por el cual, pues ya este sistema que puede ser venoso, ya va recogiendo todo lo que se contenía para reabsorción o va otorgando también parámetros para la secreción, etcétera, etcétera. Entonces, el cómo se distribuye la sangre en el riñón, pues es una situación bastante particular, bastante especial por estas determinaciones. Ahora, el volumen de filtración glomerular, es decir, nuestra tasa de filtración glomerular o este filtrado glomerular, es la suma entonces del filtrado que realizan cada uno de nuestros nefrones funcionantes, por lo que siempre va a ser nuestro índice de evaluación global más eficiente del funcionamiento renal. Ahora, claro que hay muchos determinantes sobre la tasa de filtración glomerular. Podremos ir a revisar, por ejemplo, parámetros físicos, ¿vale? Estudios de física muy especiales para determinar cómo se sacó esa tasa de filtración glomerular.
hay que considerar, por ejemplo, todo esto que viene aquí adelante. Sabemos que hay de por sí ciertas presiones hidrostáticas de nuestros capilares glomerulares dadas en mililitros por minuto que determinan precisamente si nuestra tasa de filtración glomerular va a ser mayor o menor en un momento determinado, porque si de por sí no me llega suficiente sangre o me está llegando con más fuerza de lo normal, eso puede afectar de manera directa la tasa de filtración glomerular. Entonces es un parámetro que tiene que ver con presiones más que volúmenes en este caso. Por otra parte, hay que considerar otras presiones que se oponen, como por ejemplo la presión hidrostática de la luz tubular. También otras cosas, la presión osmótica coloidal de los capilares glomerulares. Que bien, esto desde bioquímica se ha mencionado que pues es el volumen de agua, el volumen de líquido que es atraído por nuestras proteínas que tienen carga negativa, que están circulando ahí en el plasma, que no se filtran a través del glomérulo y eso pues nos genera una presión osmótica de un tipo muy especial que se llama como presión osmótica coloidal del capilar glomerular o simplemente esta presión que generan de agua nuestras proteínas se conoce también como presión oncótica, ¿vale? Y la cual es fundamental para determinar la tasa de filtración glomerular. Por último también deberíamos de considerar la presión osmótica coloidal de la luz tubular. Y esto pues vamos a ver que es algo que genera cierta controversia porque no debería de haber proteínas en la luz tubular. Pero bien, si tienen un paciente con alteraciones del funcionamiento renal, puede ser que las encuentren y eso va a modificar de manera muy importante su tasa de filtración glomerular. Claro, hay que también tener en consideración que hay coeficientes de relación entre la fuerza de Starling y la tasa de filtración glomerular, que ya son constantes, que ya tenemos determinadas y que sirven para esta fórmula, y eso no lo podemos modificar. Pero, a final de cuentas, lo que me interesa es que ustedes sepan determinar lo siguiente. Primero, uno de los parámetros complicados que siempre revisamos aquí para la filtración glomerular es cómo se maneja la presión coloidosmótica o presión oncótica o presión osmótica coloidal generada por las proteínas. Esta presión oncótica del plasma es de alrededor de 28 milímetros de mercurio, ¿vale? Es decir, si juntan todas las proteínas que se tienen allí en plasma, ¿vale? Estas van a jalar tanto volumen de agua que hay una relación directamente proporcional. El volumen siempre determina el grado de presión, ¿vale? En algún vaso sanguíneo. O sea, ante mayor volumen, mayor presión. Si tenemos poquito volumen de algún líquido, esto va a generar menor presión. Se sabe que si juntan todas esas proteínas que van trayendo en el plasma, ¿vale? Y ven todo el volumen que tiene, cuál es la presión que generan, un total de 28 milímetros de mercurio. Pero este volumen de líquido y esta presión debe de anteponerse con lo siguiente. El líquido intersticial, es decir, por ejemplo, donde está su membrana basal glomerular, ahí entre los podocitos, ¿vale? Es decir, antes de que entren a la cápsula de Bowman, por ahí también hay unas que otras proteínas inmersas, ¿vale? Hay algunos tipos de componentes que también pueden jalar un poco de volumen de agua, un volumen de líquido, porque tienen cargas o porque tienen cierta capacidad de atracción de líquido. Y eso juntándolo, toda esa porción de tejido bueno, líquido intersticial, solamente nos da 3 milímetros de mercurio. Pero fíjense, entonces estas dos presiones están luchando unas con otras. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Para determinar entonces la presión oncótica neta de mi paciente, es restarle 3 milímetros de mercurio a los 28 milímetros de mercurio que teníamos como presión de las proteínas en el plasma. Y este valor es prácticamente constante en todos los lechos capilares, es decir, si nos vamos al pulmón, la presión oncótica generada por ella, que también es muy importante para determinar si mi paciente puede tener más fácilmente edema pulmonar, por ejemplo, siempre va a andar en 25 milímetros de mercurio. Entonces es muy importante recordar eso. Ahora, ¿por qué debemos de tener este valor?
Fíjense que aquí vamos a hacer los cálculos de cómo se obtiene nada más cierta presión pequeñita ya a nivel de la cápsula de Bowman o después en sus túbulos renales, que va a ser determinada por las luchas de estas presiones que vamos a encontrar aquí. Fíjense bien, a nivel de la arteriola aferente, ustedes ya están trayendo cierto volumen de agua, cierto volumen de líquido. Ese volumen de agua líquido, como lo quieran ver, sin proteínas, sin nada más que la pura presión que traemos desde la arteria renal y posteriormente hasta llegar a estos vasos de resistencia que son la arteriola aferente, vamos a tener que un total de 45 milímetros de mercurio, o algunas bibliografías manejan hasta 60 milímetros de mercurio, es la presión con la cual me llega la sangre desde esta arteriola aferente y es con la cual vamos a llegar a esos capilares glomerulares. Ahora bien, a esta presión vamos a restarle lo siguiente, la presión oncótica del plasma. Porque bueno, ustedes recordarán que nuestro glomérulo no deja pasar prácticamente a las proteínas, o bueno, es prácticamente un total del 100% de las proteínas que llegaron aquí en el plasma, así como tal, deben de irse de regreso, ¿vale? Su caminito de recorrido hacia lo que sigue, que es la arteriola eferente, sin modificaciones. Es decir que estas proteínas, ¿vale? Pongamos aquí unas bolitas, digamos que son nuestras proteínas. Estas jalan agua, generan entonces volúmenes de líquido y entonces una determinada presión. Y cuando, por ejemplo, la presión hidrostática capsular tenía una dirección de llevada de esta presión hacia abajo, es decir, hacia la cápsula de Bowman, el volumen de proteínas que tienen aquí conservadas en su capilar y después en la arteriola eferente, pues también jalan agua. Pero ¿de dónde van a tratar de jalar agua? Precisamente de aquí, de la cápsula de Bowman. Entonces por eso nuestra flechita en este caso, ¿vale? Se ve en dirección contraria. Va de Bowman hacia plasma y es un total de 25 milímetros de mercurio. Pero vean, ahora hay otras dos flechitas extras que vamos a determinar con la siguiente característica. Y una va a ser precisamente la presión hidrostática capsular. ¿Cómo se genera esta? Ah, pues bueno. Después de la cápsula de Bowman, ustedes saben que siguen los túbulos renales. Por ejemplo, está ahí a un ladito el túbulo contorneado proximal. Y este está trabajando arduamente con procesos de reabsorción tubular y el que más nos interesa es la secreción tubular. Imagínense que pues, bueno, de manera inherente, nuestro túbulo contornado proximal arroja, por ejemplo, potasio, ¿vale? O alguna otra molécula cargada, ¿vale? O otra sustancia que jale agua y que genere volúmenes de líquido nuevos en la luz tubular, y eso se maneja como un nuevo tipo de presión. Es presión hidrostática capsular, que pues bueno, está empujando para todos lados, para arriba, para abajo, ¿vale? Las presiones, y se sabe que lo que se está produciendo de acciones de secreción tubular en el túbulo contorno proximal, hasta nos dan una presión de retroceso de 10 milímetros de mercurio, que es esta nueva flechita, ¿vale? Que va de Bowman hacia el plasma, ¿vale? Ahora, por último, esta flechita de aquí que ven hacia abajo hubiera representado la presión oncótica capsular. Es decir, si se hubieran filtrado proteínas hacia Bowman, ¿vale? Y después hacia los túbulos y todo lo demás, pues obviamente estas proteínas también deberían de jalar agua desde el plasma hacia Bowman. Pero esto no ocurre, ¿verdad? Yo les decía, las proteínas siguen su camino derecho hacia lo que va a ser la arteriola eferente y por lo tanto, pues la presión oncótica capsular se pone en 0. Ahora bien, entonces podemos sacar el valor final. 45 milímetros de mercurio de nuestra presión hidrostática capsular, se le deben de restar 25 milímetros de mercurio de la presión oncótica y 10 milímetros de mercurio de la presión hidrostática capsular. ¿Cuánto es 45 menos 25 menos 10? Solamente
10 milímetros de mercurio es la presión final con la que nos vamos a la cápsula de Bowman y hacia los túbulos renales. Por lo tanto, eso es muy importante para determinar la tasa de filtración glomerular. Si tienen mayor o menor presión en esto, pues se modifica o que se filtre más, generan más volumen de orina estos pacientes. Si tienen una mayor presión o menor volumen de orina, si es que generan otra alteración de esta presión. Ahora bien, el tono vascular de ambas arteriolas se regula para asegurar una presión de filtración adecuada. Fíjense, este va a ser otro parámetro que vamos a considerar de manera muy importante, ¿vale? Para determinar la tasa de filtración glomerular. O sea, la arteriola aferente y la eferente se pueden modificar en su diámetro, es decir, generar vasoconstricción o vasodilatación, para que a final de cuentas tengan una tasa de filtración glomerular determinada. Se sabe que, por ejemplo, un aumento en la presión sistémica podría dañar las paredes delicadas de los capilares glomerulares o incrementar el exceso sobre el flujo sanguíneo en esta zona y en consecuencia tener un filtrado glomerular bastante excesivo, lo cual puede ser perjudicial para mi paciente. Se puede depurar gran volumen de líquido si no controlamos esto. Entonces mi arteriola aferente es una de las principales que sabemos regular a nivel hormonal, a nivel bioquímico, para saber que nuestro volumen de filtración glomerular se mantenga estable, ¿vale? Es decir, nuestro funcionamiento renal global. Como tal, se sabe que hay procesos de autorregulación que van a hacer nuestra capacidad de mantener un flujo constante a pesar de los cambios de presiones arteriales, sistémicas, y todo esto se conoce como mecanismos de autorregulación, es decir, el mismo riñón o esa arteriola aferente se sabe regular a sí misma para que no se modifique tanto nuestra tasa de filtración glomerular. Si esta arteriola aferente cambia su diámetro, por ejemplo, o sus presiones con las que llega la sangre hacia los glomérulos, hacen que la fracción de filtración, también permanezca relativamente constante. Y el sitio principal de influencia de la resistencia vascular en la autorregulación es precisamente esa arteriola aferente. Entonces, teniendo en consideración estos principios, ya posteriormente en la siguiente clase, yo les voy a poder ilustrar sobre cómo podemos tener feedbacks glomerulotubulares, efectos miógenos y diversos otros mecanismos para que nuestro riñón sepa autorregularse, sepa modificar presiones, osmolaridades, etcétera, etcétera, y por lo tanto no generar cambios muy importantes de la tasa de filtración glomerular, que son el determinante más importante del funcionamiento renal. Y bueno, por mi parte sería todo en esta primera sección de nuestros temas. Ya después les envío la continuación de lo que tenemos que revisar sobre autorregulación. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día.